Doy gracias a Dios porque me permite grabar este tema. En los tres temas anteriores hablamos sobre el capítulo 38 de Génesis, que trata acerca de la experiencia de Judá y de Tamar. Vamos a continuar o volver a hablar acerca de José. Las últimas palabras que están registradas en el capítulo 37 de Génesis habla de lo que sucedió con José en Egipto, cuando los amalecitas lo trajeron a Egipto. Dice el versículo 36, en Egipto los madianitas lo vendieron a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Así que vemos allí en Génesis capítulo 37 que los amalecitas vendieron a José en Egipto, a Potifar, que era un oficial de Faraón. Y en el capítulo 39, el primer texto dice, José fue llevado a Egipto y lo compró Potifar, egipcio, oficial de Faraón, capitán de la guardia, de mano de los ismaelitas que lo habían traído. Parece que había una relación entre madianitas e ismaelitas y ellos vendieron a José. Antes de seguir viendo lo que dice aquí este capítulo 39, quiero ir a lo que está escrito en el libro de Hechos, en el capítulo 7 y el versículo 9. Aquí se está hablando acerca de José. Dice, los patriarcas, por patriarcas, aquí se está refiriendo por esa palabra patriarcas a los hijos de Jacob, que fueron los que formaron el pueblo de Israel, los 12 hijos de Jacob. Esos patriarcas, estos 10 hijos de Jacob, que eran esos patriarcas, dice aquí, los patriarcas por envidia vendieron a José a Egipto, pero Dios estuvo con él. Humanamente hablando, el motivo por lo cual los hermanos de José lo vendieron a Egipto es que ellos tenían envidia de José. Ya de esto hemos hablado en temas anteriores, pero esto fue el sentimiento de la familia, de los hermanos, del humano. Señala el conflicto que se vivía dentro de la familia de Jacob, una familia dividida. Y destaco esto para señalar la obra de Dios transformando los corazones de los seres humanos cuando los seres humanos lo permiten. Porque lo que había en la mente de los hijos de Jacob era mal, era envidia, era el resultado de las luchas que se vivían dentro de la intimidad de Jacob, en las luchas de Jacob con sus esposas, Lea y Raquel, que le fueron impuestas, y después de las esclavas, porque de acuerdo a la forma de actuar de las personas, entraron a formar parte de la familia y esto ahondaba más la separación que debía estar entre los hijos. Una vez más, quiero señalar, como lo he estado haciendo
a través de todos estos temas de Abraham para acá, esa lucha entre el bien y el mal, cómo el diablo trataba de oponerse a lo que Dios iba a hacer, al plan de la redención que incluía dar o traer la palabra de Dios, la Biblia, al conocimiento de los humanos y también con respecto al Mesías que habría de venir y debía de venir de esta familia de Abraham, de Isaac y de Jacob, por lo tanto, una familia que debía de venir dentro del pueblo de Israel. Esa lucha está presente en todo tiempo. En este momento en que yo estoy grabando este tema, esa lucha está presente en el mundo. En el mundo donde nosotros vivimos hay una lucha real entre el bien y el mal. A tal punto que voy a decir algo aquí ahora que no he dicho en ninguno de mis temas. Quizás lo repita en algún momento, pero lo voy a señalar aquí ahora. Hasta el aire que nosotros respiramos es una lucha entre el bien y el mal. Porque el aire que el ser humano respira en el planeta Tierra en este tiempo es un aire contaminado. Y esa contaminación la ha traído el pecado en todos los desastres que ha causado en la humanidad. Junto con el oxígeno que entra para darnos vida, que entra en cada respiración, junto con ese oxígeno, entran bacterias, entran microbios, entran elementos que hacen daño a la salud. Y de acuerdo con la forma en que Dios creó el ser humano, con los anticuerpos, con todos los elementos para proteger al ser humano, con la nutrición que ha dado Dios al ser humano, el cuerpo tiene que estar en una batalla continua contra la enfermedad. Aún hasta los alimentos que en un tiempo fueron sanos, que fueron orgánicos, que fueron alimentos conforme a lo que Dios quería que fuera, los seres humanos también lo han estado contaminando y lo han estado alterando genéticamente. Y yo menciono esto porque el mundo donde nosotros vivimos, todo es un reflejo de esa lucha entre el bien y el mal. En la familia de Jacob, tanto tiempo atrás, también existía esta lucha. No estoy hablando ahora del oxígeno tan contaminado porque no estaba tan contaminado como ahora, ni los alimentos que también están, no voy a hablar contaminados, sino alterados para perjuicio de la salud del ser humano. Lo que quiero hacer énfasis es que esta lucha que yo presento en estos temas entre el bien y el mal están presentes no solamente en cuando Dios hace una cosa y cómo el diablo trata de contrahacerla para que sea mal. No es solamente la tentación que el diablo trae y la debilidad del ser humano enfrentando la tentación. Es que es una lucha real que ha de ir cada vez poniéndose más tensa y creciendo más hasta que llegue el momento en que Cristo venga a la tierra y la historia del ser humano, la historia de pecado en la tierra, llegue a un punto ya para terminar. Esto se puede ver en esta experiencia de José, vendido por envidia. Pero José, ya mencioné en un tema anterior, que cuando él venía lo traían los amalecitas, los ismaelitas, lo traían de esclavo para venderlos como esclavos. José hizo la decisión de que pasara lo que pasara, él se iba a mantener fiel a Dios sin claudicar. Y eso es algo que nosotros debemos hacer también en nuestro tiempo. Ser fiel a Dios sin claudicar, porque la única victoria para el ser humano es ser fiel a Dios. Pero Dios tenía un plan. Aunque el diablo había entrado en esta lucha contra José,
para destruir, como ya hemos visto, a la familia de Jacob, también José se pone en las manos de Dios y decide ser fiel, y José fue fiel hasta el último momento de su existencia. Voy a leer otra vez el versículo 1 del capítulo 39. José fue llevado a Egipto y lo compró Potifar, egipcio, oficial de Faraón, capitán de la guardia, de mano de los ismaelitas que lo habían traído. Hay aquí algo que quiero eh, hacer énfasis o aclarar, más bien que hacer énfasis, más bien aclarar. El momento en que José va y es vendido en Egipto, va a Egipto como esclavo, comprado de sus propios hermanos, vendido por sus propios hermanos, y lo compra Potifar. Este Potifar, dice aquí en la Biblia que era un oficial, era capitán, pero usa la palabra egipcio. Lo más lógico, lo más natural es que si va a Egipto, el capitán, hay un oficial, lo más natural es que sea Egipto. Pero si no había necesidad de decir, era egipcio. La razón es porque la fecha en la historia de la humanidad, en la fecha en que José fue vendido en Egipto dominaban los faraones, o sea, los gobernantes. A los gobernantes de Egipto le decían faraones. Eso significaba el líder principal, el faraón. Los faraones o los gobernantes que había en Egipto no eran egipcios, dominaban personas de otras nacionalidades que no eran egipcios. En la historia se conoce como los Ixos. La palabra Ixo significa personas de otro país, de otra tierra. Pero Potifar, aunque era egipcio, trabajaba o servía a esa dinastía que estaba reinando, que eran los Ixos. El momento en que José entra en Egipto es un momento donde personas semitas estaban en el poder de Egipto y allí se desarrolló su historia. Aquí vemos también la mano de Dios obrando para que el propósito que Dios tenía con la vida de José y con la familia de Jacob se cumpliera. Fue vendido José en alguien que tenía una relación directa con el faraón, con el líder de Egipto. Así que las cosas que iban a pasar con José, todo lo que iba a suceder con José, estaba enmarcado en una relación que tenía que ver con el líder de Egipto. Voy a leer ahora unos versículos del 2 en adelante. Dice, pero el Señor estuvo con José y fue prosperado en todo lo que hacía. Y José vivió en casa de su señor egipcio. José vivió allí. Su amo vio que el Señor estaba con él y que todo lo que él hacía, el Señor lo prosperaba. Así, José halló gracia a sus ojos o en sus ojos y le servía. Y Potifar lo nombró mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y desde que le entregó su casa y todo lo que tenía, el Señor bendijo la casa del egipcio a causa de José. La bendición del Señor estuvo sobre todo lo que tenía, así en la casa como en el campo. Y Potifar dejó todo lo que tenía
en manos de José y y no se ocupaba de nada más que del pan que comía. Aquí nosotros vemos el carácter y la obra de José. Él se entregó en las manos de Dios y determinó ser fiel. Pero en cuanto a José, su pensamiento, su acción, con, cómo él se comportaba, cómo él hacía su trabajo. José lo hacía con como una persona que era atento. José era diligente. José, además de ser diligente y atento, era concienzudo. Tenía interés en que todas las cosas que hicieran estuvieran hechos correctamente. Primero porque él representaba a Dios y porque había hecho ese pacto con Dios. Segundo, porque José se interesó en cumplir su deber para su amo terrenal. Porque primero José fue siervo de Dios y todo lo que hacía lo hacía para honrar a Dios, pero también fue agradecido con su amo que lo compra y lo pone al frente y le pone todas las cosas en sus manos. Ninguna persona negligente, ninguna persona perezosa, falto de principio o de escrúpulo, prospera en la vida a menos que lo haga de una forma incorrecta, haciendo las cosas por el mal que prevalece. Pero las características de los hijos de Dios ser es ser así como José era, porque así se representa a Dios. Y hay también algo que comparto con ustedes. Cuando una persona está amargada, está pensando en todos los males que tiene y que le sucede, es difícil que si lo que está en su mente es eso, las cosas negativas que le han pasado, es difícil su prosperidad y su desarrollo. Cuando las cosas nos vienen mal, como a José aparentemente le estaban yendo mal, no hay que sumirse en la miseria de las cosas malas que nos están pasando. Hay que elevar la vista más allá y ver que Dios nunca nos abandona, que Dios no nos deja y que está con nosotros. Y esto hizo José. Y José vio como Dios lo bendijo, porque este hombre, su jefe, Potifar, lo puso al frente de todo. José fue diligente, hizo las cosas bien hechas, pero recibió la bendición de Dios. Y Potifar recibió a través de José la bendición de Dios, a tal punto que Potifar pudo experimentar, pudo ver que en la vida de José había algo especial y que lo que se ponía en las manos de José prosperaba. Y por eso Potifar prosperó, porque todo lo puso en manos de José. Y yo estoy seguro, estudiando esta historia de José y cómo hizo Potifar con José, que llegó a tenerle cariño, llegó a tenerle buena voluntad, porque vio que la bendición de Dios él la recibía a través de José. Muchas cosas más se pudieran decir aquí. Yo solamente quiero añadir esto. Si nosotros
hijos de Dios, que hemos aceptado a Dios como nuestro Salvador. En la vida nos comportamos, somos así como fue José, por temor a Dios, no por miedo, ya expliqué otros temas, lo que es temor a Dios, por amor a Dios, por respeto a Dios, actuaríamos de la misma manera y así también Dios podría bendecir nuestros esfuerzos, podría bendecir nuestra obra y eso redundaría en beneficio de todos los demás, de tal manera que los hijos de Dios estamos llamados por Dios para ser como Jesús habló de los hijos de Dios, como nosotros, como los hijos de Dios, que seríamos la sal que da sabor y preserva y la luz que ilumina, la sal y la luz del mundo, porque somos entonces los representantes de Dios. Y al ser los representantes de Dios en esta época final de la historia de la humanidad en que vivimos, llegamos a ser las personas que Dios levanta para preparar al mundo, ya no para la venida de Jesús cuando vino por primera vez, como lo hizo Juan el Bautista, sino para preparar al mundo para la segunda venida de Jesús, para estar preparado y listo, estar en las manos de Dios cuando Jesús vuelva, para esperarlo, para salvación y para la vida. Hasta aquí llegamos en nuestro tema. Te pido que lo compartas con otro para que pueda servir para bien. Continuaremos en los próximos temas hablando de José y de la obra de su vida y cómo Dios estaba guiando todas estas cosas malas que se hicieron, las estaban guiando para que fueran conforme a su propósito para el triunfo del bien y de la verdad. Nos vemos en nuestro próximo tema.